Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Gracias a Dios por este precioso día. Seguimos adelante en el programa El es Elohe con gozo y con mucha gratitud a Dios por todos mis hermanos que participan, niños, jóvenes, adultos, viejos. Gracias a Dios, todos participamos de alguna u otra manera en este precioso programa para gloria, honra y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Padre, gracias por este día, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre su pueblo. Hoy con gozo damos gracias porque podemos participar nuevamente con todos nuestros hermanos a través de esta plataforma y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias por este programa que nos une, Señor, como un solo cuerpo para glorificar a nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo.
Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Sofía Aimé Hernández López. Desde el estado de Querétaro, México. Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún te he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43. Amén, hermanos. Hasta luego. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la Iglesia. Oración por el pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias a nuestro Dios por la misericordia y el amor cada día para con su pueblo. Gracias por poder orar y clamar delante de su presencia por este proyecto del orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios sea glorificado, su voluntad sea hecha conforme a sus propósitos en gloria en Cristo Jesús. Podamos servir a los pequeños, necesitados y a los ancianos, los más vulnerables, que sean parte del proyecto divino de la iglesia para poder bendecirles, si está en la voluntad de nuestro Dios. Padre, gracias, oramos delante de ti con gozo, dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos en su herencia preciosa, en su luz admirable. Gracias por este día, gracias porque tu pueblo, Señor, también delante de ti está para decirte, Señor, haz tu santa voluntad en este proyecto. El proyecto sirviendo a los más pequeños en Acapulco está en tus manos y conforme a tu gracia y a tu misericordia, Señor, sea manifiesta tu santa voluntad, Señor. Podamos recibir de tu mano, Señor, la aprobación divina, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, tengamos paz en aquello en lo cual sabemos que te va a llevar gloria, honra, alabanza, adoración a tu preciosísimo nombre. Gracias por abrir los cielos, gracias por oír nuestra oración, gracias porque tú eres, Señor, el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Oh, Señor Jesucristo, amén. Bendice a tu pueblo que clama junto con nosotros. Tu bendición y tu paz sea sobre ellos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que igual que ella padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15.
Oración a cargo del pastor Jesús Alvarado Umaña. Gracias a Dios por poder orar con todos los hermanos que nos acompañan en la oración por los enfermos de Fundación Princesa, poder participar todos en un clamor delante de Dios para que cada uno de ellos reciba una fortaleza, la fortaleza que viene de Jehová, como está escrito en su palabra, que la fortaleza viene de los cielos, la fortaleza viene de su mano, y esa fortaleza es la que estamos clamando para los enfermos de cáncer y de otra enfermedad. Dios mío, ten misericordia de toda esta gente que sufre, pero que se ha acercado a ti, Señor, confiados en tu misericordia, se han acercado a ti, Señor, y a un pueblo que ora delante de tu presencia, pidiendo gracia y oportuno socorro para el que está enfermo. Gracia y misericordia caigan sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias, y que cada uno de ellos pueda ver la mano de Dios extendida sobre su gran necesidad. Oh Dios, para que a partir de ahora ellos puedan darse cuenta que es pequeño, oh Dios eterno, lo que están atravesando, al ver a ese gran Dios caminar a su lado, en sus vidas y en sus familias. Dios eterno, engrandece tu nombre para que todos podamos ver que las dificultades, Señor, son pequeñas al lado de tu grandeza y de tu poder y de tu señorío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy enviamos, Señor, esta palabra viviente, la palabra que es espíritu y es vida, para que traiga vida a aquel que creía que estaba muerto. Si no conoce a Cristo, que se arrepienta y venga al conocimiento de Dios, venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si en su carne pensaba que era ya el fin, el espíritu de vida que levantó a Jesucristo de entre los muertos puede darle vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesucristo, te bendecimos, te ponemos en tus manos a cada uno de ellos, Señor. Oh Dios eterno, que su necesidad, esté en tu corazón, Señor, y tú los socorras con el socorro de lo alto. Gracias, Señor Jesucristo, te bendecimos por su misericordia, por su amor, por su grandeza, Señor, y señorío en nuestras vidas. Tú eres digno de suprema alabanza y hoy te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, el pueblo que clama delante de ti pidiendo bendición, pidiendo misericordia para el enfermo. Bendícelo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo de la hermana Blanca Solís Tolentino, desde Acapulco, Guerrero, México. Bendiciones, mis hermanos. Le doy gracias a nuestro Padre Celestial por su misericordia y su grande amor, y por el privilegio de poder compartir su palabra con todos ustedes. El tema del día de hoy se titula El gran mandamiento de Dios. Encontramos esta palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En este capítulo encontramos que el Señor está en su ministerio, ha estado predicando la palabra, está llevando las buenas nuevas y ha llegado a la ciudad de Jerusalén. Ha sacado a los mercaderes del templo y se está empezando a crear estos importantes enemigos entre los líderes de Israel. Y lo que encontramos en el capítulo 22 es que el Señor Jesús está en medio de un debate. Los líderes de Israel
Los líderes religiosos están debatiendo con el Señor Jesús. Lo quieren poner en una situación complicada, haciéndole preguntas teológicas, haciéndole preguntas bastante difíciles. Entonces nos encontramos con los saduceos, con los herodianos y con los fariseos aquí. Y ellos empiezan a hacer un complot, porque el Señor Jesús hasta el capítulo 22 ha estado respondiendo cada una de las preguntas que le han estado haciendo y las ha estado respondiendo perfectamente. Entonces viene uno de los fariseos y desarrolla una nueva pregunta, una pregunta final. Quiere realmente poner a prueba al Señor Jesús. Y es lo que encontramos en el capítulo 22, versículos del 34 al 40. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Hermanos, si se nos hiciera esta pregunta el día de hoy, ¿qué responderíamos? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Nótese de que es una audiencia judía y por eso está mencionando la ley. Vamos a continuar con el versículo 37, a lo que Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. He ahí es la respuesta, y ese es el primer punto que quiero resaltar. El primero y grande mandamiento lo encontramos en el versículo 37 y 38. En ese versículo, amarás al Señor tu Dios, ahí viene una de las palabras más importantes en toda la Biblia. Se habla del amor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo vamos a amar? Con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, incluye incluso con todas tus fuerzas, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El concepto de amar es bastante natural, relacionado con los sentimientos, con las emociones, pero aquí no se está hablando de los sentimientos, de ese amor sentimental o romántico. No se trata de eso, porque para amar se necesita conocer. Nosotros no podemos amar algo que no entendemos. Podemos encontrar una especificación acerca de lo que se está hablando aquí. ¿A qué se refiere amar a nuestro Señor Dios? ¿Qué quiere decir exactamente? Podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, que dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Veamos otro pasaje en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5, que dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí está la palabra clave: guarda su palabra. Guardar. ¿Qué quiere decir ahí? Obedecer. Para amar a Dios hay que obedecerlo. Obediencia. A eso se está refiriendo cuando dice con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es algo tan hermoso.
pero en general se refiere a un amor íntegro, a una obediencia íntegra. La palabra clave es obedecer. Amarás al Señor tu Dios sería obedecerás al Señor tu Dios. Ahora, cuando dice obedecer, no se trata aquí solamente de, lo tengo que hacer. Muchas veces se habla de Dios como alguien que solo da órdenes, pero al obedecer a Dios estamos haciendo lo mejor para nosotros mismos. Y esto es algo que nosotros sabemos, pero muchas veces tenemos que recordarlo. Al obedecer a Dios, estamos haciendo lo mejor para todo lo que nos rodea. Es la mejor cosa que podemos hacer en la vida. Entonces, por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el versículo 38, el Señor Jesús especifica, este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué quiere decir aquí? Jerarquía. Esto es lo principal, el número 1. Antes de todos los mandamientos, antes de las demás enseñanzas, este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de forma íntegra. Veamos la pregunta nuevamente, la que hizo el fariseo en el versículo 36, que dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le pidió solo uno y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el Señor Jesús no se detuvo ahí y lo vemos en el mismo capítulo 22, versículos 39 y 40, que dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se lo pidió, pero el Señor Jesús vio a bien decírselo y hay un motivo para eso. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Analicemos esto con más detenimiento en el versículo 39, que dice, y el segundo es semejante. Nótese esa palabra, semejante. Previamente el Señor dijo la jerarquía. Amarás al Señor tu Dios. Ese es el número 1, principal. Pero aquí pone a un semejante, no a la misma altura, pero existe una relación. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra clave, amarás, vuelve a decir amarás. El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios. El segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas dos palabras, amarás. Amarás nuevamente está haciendo énfasis en la base fundamental que es el amor. Y podemos verlo reflejado aquí y podemos verlo a través de la Biblia en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Que nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y qué mejor forma de amor existe que Dios mismo? Dios es amor y lo vemos representado en Juan capítulo 3, versículo 16, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal forma amó Dios al mundo. Es el ejemplo máximo de amor y esa es la base de nuestra identidad como personas creyentes. Nuestros mandamientos se basan en el amor. Y ahora viene nuevamente la pregunta, ¿qué es el amor? Previamente ya vimos que es obediencia al Señor de una forma más amplia para lo que nos rodea. Conocemos qué es el amor, sabemos qué es el amor. En 1 Corintios capítulo 13 versículos del 4 al 8 nos dice,
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Nótese ese último versículo, dice, el amor nunca deja de ser. Es aquello que prevalece. La preeminencia del amor se ha dicho. Es lo más importante en nuestra identidad como creyentes, el amor. ¿Cómo amamos a otros? Hay ejemplos claros en la Biblia. Perdonando. Es un ejemplo. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano?, preguntó Pedro. Hasta 70 veces 7. Es un ejemplo de amor. También corrigiendo. Ese es otro ejemplo de amor y lo vemos en la Biblia en Proverbios capítulo 13 versículos 24, que nos dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otra muestra de amor. Podemos ver que el amor no solo se trata de los sentimientos, de lo que quiere, de ser permisivo. El amor no es permisivo, el amor es racional y lo podemos ver reflejado en la Biblia. Ahora preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué resulta algo difícil pero la respuesta es bastante clara? ¿Cuál es la mayor forma y expresión de amor que existe y que le podemos dar a alguien más? Veamos qué dice la Biblia. Dice Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Llevar a los pies de Cristo es la mayor forma de amor que podemos mostrar a alguien más. Es la forma más importante, la primordial y absoluta de mostrar amor a los demás. Es llevándolos a los pies de Cristo, mostrándoles el plan de salvación. Es solamente a través de esa forma que la vida eterna va a ser posible para los que nos rodean. Podemos hacer cualquier otra cosa, podríamos ser permisivos, podríamos estar ayudando, haciendo todo tipo de muestras de amor, si es bueno, pero ¿qué hay del alma de las personas? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma? Esa es la muestra de amor más importante y aquí lo podemos ver reflejado aquí, que dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor muestra de amor, llevándolos a los pies de Cristo. ¿Cómo podemos encontrar otras muestras de amor? La clave aquí es como a ti mismo y podemos encontrar eso en la regla de oro. Y lo vemos en Mateo capítulo 7 versículo 12 que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quién no se ama a sí mismo? Aquí nos están dando la clave si nos preguntamos cómo podemos amar al prójimo, cómo podemos amar a los demás. Preguntémonos, ¿cómo nos trataríamos nosotros mismos? Jesús nos da la clave, como a ti mismo. Finalmente quiero recalcar algo más en el versículo 40. El Señor Jesús dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Acabamos de ver que el Señor espera de nosotros, número 1, que le amemos con todo nuestro corazón,
con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas también. Y también vimos que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y menciona de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En el contexto le está diciendo al fariseo, todo lo que sabes acerca del Pentateuco, ley del Señor, pero más importante es estos 2 mandamientos que ya están dentro del Pentateuco. Y hay 2 observaciones prácticas que podemos encontrar aquí nosotros. Una es integridad. Dice, de estos 2 mandamientos, uno no puede existir sin el otro. Leamos la primera epístola de Juan en el capítulo 4, versículos 20 y 21. Aquí encontramos un pasaje poderoso acerca de esta verdad que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es integridad. Por eso es que el fariseo le preguntaba, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntaba, por eso es que el Señor le dio 2. El Señor le preguntaba sola una, pero el Señor le dio 2. Y aquí encontramos por qué dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ese es el segundo mandamiento. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Se trata de integridad. Un mandamiento no puede ser cumplido sin el otro. No se ha cumplido. Y esto me lleva a pensar en estos desafortunados casos de gente demasiado religiosa que alaban al Señor los domingos, que leen la Biblia, que van 3 veces a la semana a la iglesia, que son muy religiosos, estudiosos de la palabra. Pero cuando se trata de ayudar a los demás, no lo hacen, ¿sí? No lo hacen. Entonces, solo son religiosos. Superficialmente están cumpliendo el primer mandamiento. Nótese que digo superficial porque si estuvieran cumpliendo el primer mandamiento, estarían cumpliendo el segundo mandamiento. Superficialmente están cumpliendo el primer mandamiento. Amarás a Dios, leen la Biblia, van a la iglesia y todo eso, pero no aman al prójimo. Por el otro lado, tenemos aquellos que solo cumplen el segundo mandamiento de forma superficial. Los moralistas, los humanistas, aquellos que donan dinero a caridad o aquellos que producen todo tipo de filosofías humanistas, que creen que con eso pueden ayudar a los demás y se olvidan de la única forma que realmente es ayudar a los demás y es salvando el alma de todas las personas, que es a través de Cristo. Eso es solo cumplir el segundo mandamiento. Amarás al prójimo y no cumplir el otro. El uno no puede existir sin el otro. Un mandamiento no puede ser cumplido sin el otro. Ahora bien, hay otra consideración aquí: correspondencia. El uno lleva al otro. Si nosotros amamos al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, inevitablemente esto nos va a llevar a amar a nuestro prójimo, porque están las escrituras ahí. Hay ejemplos de cómo amar a nuestro prójimo. Si amamos al Señor, le obedeceremos. Y si obedecemos al Señor, cumplimos la escritura, y las escrituras nos dicen que debemos amar a nuestro prójimo y nos explica cómo hay tantos ejemplos. Entonces, un mandamiento lleva al otro mandamiento. Si realmente nosotros amamos a alguien, si realmente queremos hacerle un bien a otra persona, la mejor forma de mostrar amor es predicando el plan de salvación
y orando por esa persona. Si queremos amar a alguien más como nosotros mismos, inevitablemente vamos a cumplir el segundo mandamiento. Nos va a llevar a amar a Dios y luego vamos a atraer a otros a amar a Dios. Es por eso que encontramos integridad y correspondencia. No debemos olvidarnos que nuestro principal mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Recordemos eso, hermanos. Recordemos también del segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enfoquémonos en entender y obedecer la palabra de Dios. Mostremos nuestro amor para con el prójimo, compartiéndoles el plan de salvación. Tratar de predicar con el ejemplo, amando al prójimo como a nosotros mismos. Finalmente, hay que preguntarnos frecuentemente si estamos cumpliendo los 2 mandamientos o los 2 mandatos que dijo mi Señor Jesús. Debemos cumplir estos 2 mandatos, el gran mandamiento de Dios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. A ti, mi Señor, he confiado mi vida, Señor Jesús. A ti, mi Señor, traigo todas mis cargas, Señor Jesús. A ti clamaré, mi Señor, con mis ruegos y oración. Yo sé que tú puedes librarme y hacerme descansar y darme paz de tu paz, Señor Jesús. A ti, mi Señor, he confiado mi vida, Señor Jesús. A ti, mi Señor, traigo todas mis cargas, Señor Jesús. A ti clamaré, mi Señor, con mis ruegos y oración. Yo sé que tú puedes librarme y hacer
Y que esta palabra sea de mucha bendición para todos, que esta palabra pueda producir el fruto deseado por el corazón de Dios en cada uno de nosotros. Paz a su pueblo, paz a cada uno de sus hijos, y que tu bendición sea sobre cada uno, oh Dios eterno. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Muchas bendiciones, mis hermanos. El día de mañana proseguiremos y seguiremos adelante en el programa. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Eres Jesús, Hijo de Dios, te hiciste pobre siendo rico por amor. Cristo Jesús se despojó, a sí mismo se hizo hombre como yo. Cristo Jesús obedeció hasta la muerte, fue humillado mi Señor, y fue exaltado hasta lo sumo. Nombre sobre todo nombre recibió. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor.
meditar. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7. La fidelidad de Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La fidelidad de Dios nunca ha dependido de la fidelidad de sus hijos. Él es fiel aunque nosotros no lo seamos. Cuando nos falta valor, a Él no. Él ha hecho historia usando a las personas a pesar de lo que son. ¿Necesitas un ejemplo? La alimentación de los 5,000. Este es el único milagro, aparte de los de la última semana, que aparece en los 4 evangelios. ¿Por qué los 4 escritores consideran valioso repetirlo? Quizás querían mostrar que Dios no se da por vencido, aun cuando los suyos lo hagan. Cuando los discípulos no oraban, Jesús oraba. Cuando los discípulos no veían a Dios, Jesús buscaba a Dios. Cuando los discípulos eran débiles, Jesús era fuerte. Cuando los discípulos no tenían fe, Jesús tenía fe. Sencillamente pienso que Dios es más grande que nuestras debilidades. Pienso que nuestra debilidad revela la grandeza de Dios. Dios es fiel aun cuando sus hijos no lo son. Tomado del libro El trueno apacible.